Salud, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición. Como dice tercera de Juan, que tenga salud, así como prospera tu alma. Y esto es en el verso 2 de tercera de Juan. El propósito de este espacio de la medicina al día es con la finalidad de educar e informar sobre el doctor Eliseo Núñez Estrella, recordándole que practiqué medicina general. Y quiero agradecer a usted y a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella, donde me escriben haciendo preguntas y dando sus opiniones. Muy agradecidos por sus participaciones. Así que muchas gracias por participar en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Y como médico cristiano, todo es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Y si le interesa que le hable de algún tema o alguna enfermedad, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal drnunesestrella@gmail.com drnunesestrella@gmail.com. Esto es drnunesestrella@gmail.com. Muchos me escriben directamente desde el canal de YouTube. A veces me toma más tiempo para responderle porque me llegan las preguntas entonces a mi correo electrónico, pero si usted me escribe directamente voy a obtener su pregunta y la respuesta la va a obtener inmediatamente. Cuando veo una persona padeciendo una enfermedad causada por la alimentación inapropiada, me motiva más a educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. ¿Me escuchó? Más de 30 años. Y Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Sócrates dijo: solo existe un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. Y esa afirmación debe guiar todas nuestras acciones, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Mucha atención, porque muchas personas no tienen la menor idea de lo que hay que hacer para conservar la buena salud. Recuerde que tengo los conocimientos en la salud, en la materia de salud tengo los conocimientos. Tengo entrenamientos por la Universidad de Stanford, un programa que fue auspiciado por el Florida Hospital de aquí de Orlando, en cómo tomar el control de su salud. Y bueno, vamos a hablar de cánceres. Como el cáncer no es una sola enfermedad, lo haremos en dos partes. Y más adelante le voy a presentar video como siempre. Comencemos con la primera parte de cáncer. Existen muchos tipos de cáncer. Pues como dije, no es una sola enfermedad. El cáncer puede originarse en los pulmones, en el seno, en el colon o hasta en la sangre. Los diferentes tipos de cáncer también tienen algunas similitudes, pero son diferentes en la manera en que crecen y se propagan. La mayoría de los cánceres forman una masa referida como tumor o crecimiento. Sin embargo, no todas las masas, o sea, todos los tumores son cancerosas. Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin deteriorarse y se diseminan a los tejidos del derredor.
Debe de saber, como digo al principio, lo que practiqué es medicina general. No soy oncólogo, pero sin embargo con los conocimientos de lo que es la medicina, estamos haciendo este segmento de cánceres con el apoyo de los especialistas, los científicos en cuanto al tema. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Y normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita, y así fue diseñado por el creador. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más normales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deben morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Ese es el descontrol. Y estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masa que se llaman tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no forman tumores sólidos. Muchas personas, cuando se le dice que tienen ya un principio o cáncer, o tienen un tumor ya, por ejemplo, ya comienza la preocupación de que tienen cáncer. Es un tumor cancerígeno, un tumor canceroso. No es así, porque como dije, los cánceres de la sangre, como la leucemia en general, no forman tumores sólidos. Sin embargo, los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que pueden extenderse a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático, y así formar nuevos tumores lejos del tumor que lo originó. Al contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes. Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos así vuelven a crecer algunas veces, al contrario de la mayoría de los tumores benignos en otras partes del cuerpo. Los tumores benignos de cerebro pueden poner la vida en peligro. Las diferencias entre las células cancerosas y las células normales es que las células cancerosas difieren de las células normales de muchas maneras que le permiten crecer sin control y se vuelven invasivas. Y una diferencia importante es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Y esto quiere decir que mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Y esta es una razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Además, las células cancerosas pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse o que empiecen un proceso que se conoce como muerte celular programada o apoptosis, el cual el cuerpo usa para deshacerse de las células que no son necesarias. Las células cancerosas pueden tener la capacidad para influir en las células normales, en las moléculas y en los vasos sanguíneos que
rodean y alimentan las células de un tumor. Una zona que se conoce como microambiente. Por ejemplo, las células cancerosas pueden inducir a las células normales cercanas a que forman vasos sanguíneos que suministren oxígeno y nutrientes necesarios para que crezcan los tumores. Y estos vasos sanguíneos también retiran los productos de desecho de los tumores. Y las células cancerosas con frecuencia son también capaces de evadir el sistema inmunitario, una red de órganos, tejidos y células especializadas que protege al cuerpo contra infecciones y otras enfermedades, aunque ordinariamente el sistema inmunitario elimina del cuerpo las células dañadas o anormales. Algunas células cancerosas son capaces de esconderse del sistema inmunitario. Los tumores pueden también usar el sistema inmunológico para seguir vivos y crecer. Por ejemplo, con la ayuda de algunas células del sistema inmunológico que impide ordinariamente una respuesta inmunitaria descontrolada. Las células cancerosas pueden, de hecho, hacer que el sistema inmunitario no destruya las células cancerosas. Ahora, ¿cómo aparece el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética, según los expertos. Es decir, es causado por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma que crecen y se dividen. Los cambios genéticos que causan cáncer pueden heredarse de los padres, pueden suceder también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren al dividirse las células o por el daño del ADN causado por algunas exposiciones del medio ambiente. Las exposiciones ambientales que causan cáncer son las sustancias como los compuestos químicos en el humo del tabaco y la radiación como los rayos ultravioleta del sol. El cáncer de cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurrirán cambios adicionales. Aún dentro de cada tumor, células diferentes pueden tener cambios genéticos diferentes. En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos, como mutaciones en el ADN, que las células normales. Algunos de estos cambios pueden no estar relacionados con el cáncer, pueden ser el resultado del cáncer y no una causa. Y vamos a hacer un poco de historia en el video que le voy a presentar en Historia del Cáncer. Observemos. Cáncer. En el año 2000 se reportaron 10 millones de casos de cáncer en todo el mundo y murieron 7 millones. Para el 2020, los casos se incrementarán en un 29% en los países desarrollados y 73% en los países en vías de desarrollo. Y la mortalidad aumentará en 104%. La contaminación y la dieta explican el incremento de la mayoría de los casos. Se calcula que hasta en un 80% de los cánceres se deben a compuestos químicos que se encuentran en el medio ambiente, en aditivos de alimentos o pesticidas. El compuesto químico que se incorpora a nuestro organismo puede dañar al ADN de nuestras células, produciendo roturas o alteraciones moleculares que ocasionan las neoplasias. El cáncer es un proceso degenerativo maligno que se caracteriza por una proliferación acelerada, desordenada e incontrolada de las células tumorales. El cáncer de mama y de ovarios
el de próstata, colon y recto, guardan una estrecha relación con la ingesta de grasas saturadas y con la obesidad. 128 de 156 estudios epidemiológicos revisados en 1992 indicaron que el consumo de fibra, frutas y verduras disminuyeron la aparición de tumores. La ingesta de ciertos minerales y vitaminas como la A, E, C, B y ácido fólico reducen considerablemente el riesgo de cáncer. Bueno, ya después de observar este primer video, quizá usted pregunta cuáles son los causantes de cáncer. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes. Proto-oncogenes, genes supresores de tumores, y genes reparadores del ADN. Estos cambios también se llaman, tienen un nombre, a veces le dan causantes del cáncer o de cáncer. Los proto-oncogenes se dedican al crecimiento y división celular normal. Sin embargo, cuando estos genes se alteran en ciertas maneras o son más efectivos de lo normal, ellos pueden convertirse en genes causantes del cáncer u oncogenes, al permitir a las células que crezcan y sobrevivan cuando no deberían. Los genes supresores de tumores se dedican también a controlar el crecimiento y la división celular. Las células con algunas alteraciones en los genes supresores de tumores pueden dividirse en una forma sin control. Los genes reparadores del ADN se dedican a arreglar, a reparar un ADN dañado. Las células con mutaciones en estos casos tienden a formar mutaciones adicionales en otros genes. Juntas, estas mutaciones pueden causar que las células se hagan cancerosas. Conforme a los científicos, según los científicos, han aprendido más acerca de los cambios moleculares que resultan en cáncer, ciertas mutaciones se han encontrado juntas en muchos tipos de cáncer. A causa de esto, los cánceres se caracterizan a veces según los tipos de alteraciones genéticas que se cree son causantes. No solo por el sitio del cuerpo en donde se forman y por la forma como se ven las células cancerosas al microscopio. En la metástasis, las células cancerosas se separan del sitio donde se formaron inicialmente, o sea, a lo que se le puede llamar el cáncer primario. Se desplazan por medio del sistema vascular o linfático y forman nuevos tumores o tumores metastásicos en otras partes del cuerpo. El tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que tumor primario. Cuando el cáncer se disemina, un cáncer que se ha diseminado desde el lugar de donde empezó, primero a otras partes del cuerpo, se llama cáncer metastático. El proceso por el cual las células del cáncer se diseminan a otras partes del cuerpo se llama metastásis. El cáncer metastático tiene el mismo nombre y el mismo tipo de células cancerosas que el cáncer original o primario. Por ejemplo, el cáncer de seno o mama, que se disemina a los pulmones y forma un tumor metastático, se llama cáncer metastático de seno y no cáncer del pulmón. Al observarlas al microscopio, las células del cáncer metastático tienen en general el mismo aspecto que las células del cáncer original. Además, las células del cáncer metastático y las células del cáncer original
tienen de ordinario algunas características moleculares en común, como la presencia de cambios específicos en el cromosoma. Y el tratamiento puede ayudar a prolongar las vidas de algunas personas con cáncer metastático, aunque en general el objetivo principal de los tratamientos para cáncer metastático es controlar el crecimiento del cáncer o aliviar los síntomas que causan los tumores metastáticos, que pueden causar un grave daño al funcionamiento del cuerpo, y la mayoría de la gente que muere por cáncer muere por enfermedad metastática. Hay unos cambios cancerosos, no cancerosos en los tejidos, porque no todo cambio en los tejidos del cuerpo es canceroso. Sin embargo, algunos cambios pueden hacerse cancerosos si no reciben tratamiento. Y estos son algunos ejemplos de cambios en los tejidos que no son cancerosos, pero en algunos casos necesitan vigilarse. La hiperplasia ocurre cuando las células en un tejido se dividen más rápido de lo normal y las células adicionales se acumulan o profileran. Sin embargo, las células y la forma como está organizado el tejido se ven normales al microscopio. La hiperplasia puede ser causada por varios factores o situaciones, incluso por la irritación crónica. La displasia es un estado más grave que la hiperplasia. En la displasia hay también una acumulación de células adicionales, pero las células se ven anormales y hay cambios en la forma como está organizado el tejido. En general, en cuanto más anormales se ven las células y el tejido, mayor es la posibilidad de que se forme cáncer. Y algunos tipos de displasia pueden necesitar que se vigilen o que se traten. Un ejemplo de displasia es un lunar anormal llamado nervio displástico, que se forma en la piel. Un nervio displástico puede convertirse en melanoma, aunque la mayoría no lo hacen. Y un estado aún más grave es carcinoma in situ, aunque a veces se llama cáncer. El carcinoma in situ no es cáncer porque las células anormales no se extienden más allá de lo que es el tejido original. Es decir, no invaden tejido del derredor como lo hacen las células cancerosas. Pero ya que algunos carcinomas en situ se convierten en cáncer, de ordinario reciben tratamiento. Finalmente, la buena salud depende de la disciplina y el estilo de vida. Usted puede reducir su riesgo de cáncer al tomar decisiones que fomenten la buena salud, como comer sanamente, mantener un estilo de vida activo y no fumar si fuma, o si fuma parar de fumar, o darse al alcohol. También es importante seguir las guías para las pruebas de tensión recomendadas, las cuales son útiles para detectar ciertos tipos de cáncer en sus etapas iniciales. Así que es importante, si usted ya tiene una descendencia genéticamente hablando de familiares de sus ancestros de cánceres, un historial, entonces es importante de que usted comience a tomar una iniciativa. En la segunda parte hablaremos de tipos de cáncer y las etapas o fases del cáncer. ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de algún tema o enfermedad? Escriba a mi correo personal, drnuñezestrella@hotmail.com, drnuñezestrella@hotmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud
Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque Dr. Núñez Estrella, o sea, Dr. Núñez Estrella. Si le interesa recibir videos similar, suscríbase en la parte que dice suscribe. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es La Medicina al Día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.